Buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias que ofrece el Comité Peruano de Mecánica de Suelos, tengo el agrado de presentar el tema Impacto Ambiental para Embalses y Presas, que va a ser expuesto por el ingeniero César Rodríguez Villanueva. El ingeniero César Rodríguez Villanueva fue director general de minería en el Ministerio de Energía y Minas, director de la Escuela de Medio Ambiente en la Universidad Nacional de Ingeniería, asesor de la empresa Geoservice en temas de medio ambiente y proyectos de ingeniería, especialista en hidrología. Dejo con ustedes al ingeniero César Villanueva. Muy buenas noches, señores y señoritas, señores. Ante todo, quiero agradecer de manera muy especial al Comité Peruano de Grandes Presas y al Colegio de Ingenieros por tratar un tema de particular importancia, porque, como todos sabemos, nuestro país, que es un país megadiverso, tiene entre sus dificultades el tema del agua. Y necesariamente, hacia el mediano y largo plazo, tenemos que pensar en lugares donde almacenar el agua. No solo las lagunas, tienen que ser embalses. Y por lo tanto tenemos que construir presas. Y no solamente en la zona andina. Al mediano y largo plazo también vamos a... También vamos a tener que... gracias. También vamos a tener que construir embalses en la zona amazónica. Y por eso es que pensamos que hay que ir tomando las acciones del caso, sobre todo en materia ambiental, ¿no? En materia ambiental todavía podemos decir que tenemos una agenda pendiente, y hoy día en que tenemos ya un Ministerio del Ambiente, tenemos la Autoridad Nacional del Agua que tiene una unidad de embalses y presas, ¿no? Y definitivamente las exigencias son cada vez mayores. Entonces, hoy día en esta presentación lo que queremos es un poco intercambiar puntos de vista sobre lo que es parte de esa agenda pendiente. O sea, cómo abordar el tema de los impactos ambientales generados por los embalses, tanto en el embalse mismo como aguas abajo. Entonces, esta presentación tiene justamente ese objetivo. Y felicitamos indudablemente a la dirección del Comité Peruano de Grandes Presas por llevar adelante este tipo de eventos que nos permiten justamente revisar en qué estamos y qué podemos hacer, qué recomendaciones podemos tomar, ¿no? De tal manera que no tengamos dificultades, no solo en la construcción, sino en la operación, mantenimiento y cierre de estas importantes estructuras, ¿no? Entonces, vamos a... Entonces, como habíamos venido comentando, como habíamos estado comentando al inicio, nuestro país es un país megadiverso. Tiene 3 regiones clasificadas de una manera muy clara, y en las cuales la presencia de agua es variable. Por lo tanto, para tener un uso óptimo y racional de este recurso, tenemos que recurrir necesariamente a los embalses, ¿no?
y consecuentemente a la construcción de presas, ¿no? Entonces, definitivamente estamos dentro de este escenario en el que tenemos que recurrir a los embalses. Para hacer el análisis ambiental, ¿no?, vamos a ubicarnos con mayor precisión en cada uno de estos componentes. O sea, tenemos la zona de la presa, la zona de cierre, y esta es la que más va a preocupar, porque esta es una barrera que vamos a construir en un lecho de río, ¿no? Tenemos la zona de la cabeza o la zona lacustre, la zona de transición y la zona de cola o zona fluvial. Todas estas van a tener una relación directa con los impactos ambientales, ya sea por la presencia de agua, por la presencia de sedimentos, por los fenómenos que podríamos tener en el futuro, como la eutrofización, o también los problemas que podría haber con las inundaciones y el compromiso que podría haber con zonas que tienen un uso diferente al del embalse, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que pensar pues en esta clasificación de los embalses que son para riego, control de inundaciones, energía, navegación, control de sedimentos, recreación, piscicultura, pero también, algo que no hemos comentado acá, pero son las presas para la actividad minera, para depósitos de relave. Se dice que en el Perú se construyen al año entre 30 a 40 presas para el sector minero. Y para fines de uso en saneamiento se construye una gran presa cada 5 años. Entonces, definitivamente, este es un tema que debería ya preocuparnos y deberíamos tener la evaluación ambiental completa, ¿no? Y bueno, hay una clasificación que se ha hecho sobre los tamaños y las magnitudes de los embalses, ¿no?, desde pequeños pondajes de 1 millón de metros cúbicos, ¿no?, hasta embalses medianos, entre 1.000 millones a 1 millón, o de 1 millón a 1.000 millones, y embalses grandes que van de 1.000 millones a 10.000 millones. ¿No? Nosotros todavía no hemos llegado a estos niveles, aunque Poechos tiene más de 1.000 millones. ¿No? Se hablaba de Inambari, que era un embalse que se pensaba construir en la zona de Puno, en la zona que ya está en la Amazonía. Y justamente por los problemas ambientales es que este proyecto no siguió adelante, ¿no? Como estructuras, como habíamos comentado, las más importantes van a ser la presa y el aliviadero. La presa, pues, es un elemento de barrera que nosotros vamos a construir en el lecho del río. Y este es el elemento que a la larga va a generar los cambios que estábamos comentando, ¿no? Los cambios tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo, ¿no? Y bueno, todos conocemos las definiciones de qué cosa es una presa, ¿no?, que puede ser de tierra, de hormigón, de concreto, ¿no? Y ahí están los tipos de presas, ¿no?, de materiales sueltos o de hormigón, ¿no?, de gravedad o arco, ¿no? En realidad, este tipo de cierre que nosotros ponemos no va a influir mucho en el aspecto ambiental. Donde van a venir los impactos es en la zona de acumulación de agua y aguas abajo de la presa, ¿no? Y sobre todo por el efecto barrera. O sea, la primera pregunta que conversábamos con unos colegas de la Autoridad Nacional del Agua, yo les decía, ¿qué normatividad hay sobre el tema del tránsito de los peces? Que ya en otros países está claramente estandarizado, ¿no?
Porque yo estoy poniendo una barrera, ¿no? Una barrera, ¿y qué pasa con el tránsito de los peces? ¿Mm? Lo que se hace normalmente es construir una esclusa, que es una especie de canales, ¿no? Sucesivos, o pozas sucesivas, que van a permitir que los peces puedan circular sin ningún problema. ¿Mm? Nosotros, yo he visto últimamente algunas obras de toma. Algunas obras de toma ya están considerando las esclusas. En las presas, cuando nosotros planteamos incorporar una esclusa, la primera pregunta que surge es, ¿pero por qué? Si eso va a significar el 10% del costo de la presa. ¿Para qué? Para mantener alguna gente dice, algunos pescaditos, ¿no? Pero en verdad, hoy día ya este es un imperativo, ¿no? No está todavía establecido en la legislación. La Autoridad Nacional del Agua entendemos que ya lo está trabajando, así como el tema de los caudales ecológicos, ¿no? Porque yo no puedo poner un cierre y secar el río hacia aguas abajo totalmente. Tengo que dejar discurrir un caudal mínimo que denominamos caudal ecológico, ¿no? También hay algunas presas filtrantes y las presas de derivación, que básicamente son para captar, ¿no? Para captación, ¿no? Y también juega un papel importante el aliviadero. Nosotros, como sabemos, estamos en un país megadiverso que está siendo afectado por los problemas de cambio climático. Se dice que en los próximos 20 años nuestros eventos de máximas avenidas van a ser mucho más intensos, de mayor magnitud. Entonces va a depender mucho el diseño que nosotros hagamos de estas estructuras, que básicamente nos sirven para controlar las máximas avenidas. Alguien decía, bueno, en el futuro vamos a tener periodos de sequía más acentuados, pero también vamos a tener fenómenos extremos, como el fenómeno del Niño, más frecuentes. Ya estamos hablando de que el próximo año probablemente se presente un fenómeno del Niño. Entonces, esta estructura, que es una estructura importante del embalse, de la presa, tiene que considerar esos eventos extremos. Hasta hace un tiempo se diseñaba para 500 años de tiempo de retorno. Luego fuimos a 1000. Ahora ya estamos hablando de 5000 o 10.000 para darle mayor seguridad, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental, ¿qué es lo que queremos? Lo que buscamos es justamente una explotación que sea ambientalmente sostenible. Que la presa y el embalse puedan estar en comunión con los ecosistemas circundantes o los ecosistemas relacionados. Por lo tanto, tenemos que controlar el tema de la erosión, la sedimentación en el embalse, el manejo de las especies invasoras, sobre todo en el tema de peces, ¿no? En el tema de peces, por ejemplo, en nuestro país, en muchos valles, ya las especies invasoras como la trucha han prácticamente arrasado con las especies nativas, ¿no? Y también el tema de la gestión de calidad, que es un tema importante, ¿no? La gestión de calidad, así como el tema del control de la operación, ¿no? Desde el punto de vista de los ecosistemas, interesará mucho el caudal ecológico, pero también respetar la continuidad del río, sobre todo aguas abajo. Porque yo pongo un cierre, pongo una barrera y voy a cambiar toda el comportamiento hidrológico aguas abajo. Y por lo tanto eso va a tener un efecto. Y ese efecto, y es más,
voy a hacer que los sedimentos se queden en el embalse. Los sedimentos juegan un papel importante para el tema de la erosión. Estoy dejando pasar agua limpia, agua que va a erosionar los cauces. En el embalse Gallito Ciego hubo un evento que se presentó después de algunos años, 5 o 8 años más o menos. Muchas bocatomas que estaban aguas abajo de la presa se quedaron en un nivel superior al nivel del río. ¿Por qué? Porque estábamos soltando agua limpia que tenía una mayor capacidad erosiva. Y eso también debe ser estudiado, ¿no? Por eso es que también en conjunción con las universidades pensamos que hay que hacer trabajos de investigación. Hace algunos años, cuando trabajábamos en Electroperú, hablábamos mucho de los embalses con purga de fondo para permitir que los sedimentos pasen aguas abajo. Pero es un tema complejo. En Latinoamérica entendemos que en Venezuela hay varios embalses que se han construido, y en Bolivia creo, con purga de fondo. De tal manera que ya sea al inicio de las avenidas o después de las avenidas, se realizan las purgas para permitir que los sedimentos cumplan su función en el río aguas abajo de la presa, ¿no? Entonces, hablando de las ventajas de los embalses, indudablemente pues nos van a ayudar no solamente desde el punto de vista de saneamiento, de riego, ¿no?, en el tema pesquero, y además en otros usos como energía, minería, ¿no? O sea, evidentemente hay un beneficio, ¿no? Pero ese beneficio tiene que ser también analizado desde el punto de vista ambiental, de los impactos ambientales que genera el embalse, y no solamente en el área donde está el embalse, sino aguas abajo, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros van a influir sobre todo en el tema del manejo del agua?, que es uno de los temas más preocupantes. Felizmente, gran parte de nuestros embalses no están en zonas amazónicas, están en zonas altoandinas, donde todavía podemos manejar lo que mencionábamos, la eutrofización. Entonces, interesará la profundidad, la superficie y el volumen. Y de hecho, al combinar todos estos parámetros ligados a los problemas ambientales, vamos a tener un escenario que debe ser evaluado, ¿no? Y de hecho, cuanto más profundidad tengamos, nuestros problemas añadidos a la problemática de la sedimentación y del transporte de materia orgánica pueden significar un impacto ambiental importante en el embalse, ¿no? Y eso tiene que estudiarse desde el nivel en que nosotros diseñamos inicialmente la presa, que debe estar plasmado en el estudio de impacto ambiental y que luego debe ser tenido en cuenta durante la operación y mantenimiento, ¿no? Y ahí interesará un tema que nosotros estábamos proponiendo investigarlo a nivel de las universidades, ¿no? Va a haber una estratificación, ¿no? Y esa estratificación dependerá, como decíamos en la lámina anterior, de la profundidad, de la cantidad de agua, de la radiación solar, de los problemas climáticos, del comportamiento climático. Pero también va a depender del transporte de sedimentos. O sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos acá un tipo de sedimento, ¿no? Se va a formar siempre esta capa que se llama la termoclina, ¿no? Y esa capa de la termoclina va a ser la que de alguna manera va a intervenir frente a los eventos que se van a producir. Es más, ¿qué pasa si tuviéramos nosotros materia orgánica en el fondo?
eso va a dar lugar a un proceso de eutrofización, ¿no? Por eso decíamos, en cada uno de los embalses tenemos que hacer esta evaluación. Nosotros hemos visto estas evaluaciones que se han hecho en el embalse de Gallito Ciego, ¿no? En Aguada Blanca, en Arequipa, ¿no? Y pensamos que esto debe continuar investigándose a nivel de las universidades, ¿no? Y bueno, ahí vemos el efecto que se produce por la radiación, ¿no? Por el movimiento de masas que hay en la superficie, el comportamiento de la parte inferior con los sedimentos y esta capa que es la termoclina, ¿no? Y que definitivamente va a tener un comportamiento distinto en las diferentes estaciones. En el invierno, cuando tenemos el embalse lleno, el comportamiento será diferente a la etapa de estiaje o a la etapa en que estamos nosotros haciendo uso del agua, ¿no? Y todo eso tiene que ser investigado. La pregunta que nos hacíamos en algún momento es, ¿cómo están los procedimientos de monitoreo en los embalses? Monitoreo ambiental, ¿no? O sea, solamente tomamos una muestra para hacer calidad de agua y un poco de sedimento, y nada más. Calidad y cantidad de agua. Y todos estos parámetros deberíamos estarlos evaluando, sobre todo en embalses que van a estar en la zona amazónica, ¿no? Donde el problema se agudiza. Y bueno, hay otros dos parámetros que van a ser afectados con los impactos ambientales, ¿no? Y que juegan un papel clave. El oxígeno, sobre todo el oxígeno disuelto. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso de eutrofización? Tengo un exceso de materia orgánica en el embalse, que luego me va a llevar a un proceso de putrefacción y que va a agotar mi oxígeno disuelto. Y por lo tanto voy a tener un depósito de agua donde no puede haber vida de flora ni de fauna. Y solamente voy a tener algas que cada cierto tiempo entran a un proceso de descomposición y lo que generan es contaminación. Entonces, definitivamente, esos elementos tenemos que controlarlos. Como les decía, felizmente, gran parte de nuestros embalses están en la zona andina, donde tenemos todavía una escasa cantidad de flora, pero sí tenemos un ingreso muy grande de elementos contaminantes, como los fertilizantes y los detergentes, que sí van a los embalses, ¿no? Y otro elemento son los sólidos en suspensión. Y este es un tema de la tarea pendiente que tenemos. O sea, ¿qué hacemos con los sedimentos? Por ejemplo, gran parte de los embalses que tenemos son unos cierres, no hay purga de fondo, los sedimentos se van acumulando y muchos de estos embalses ya tienen su volumen muerto prácticamente al 100%. El caso de Poechos, el caso de Tinajones, el caso de Gallito Ciego, ¿no? Muchos de ellos ya están llegando al tope de su volumen muerto. Y cada vez que se presenta un fenómeno del Niño, el aporte es de 30 a 40%. Entonces, hoy día ya se habla de embalses ambientalmente sostenibles, que nos permitan controlar los impactos ambientales y, consecuentemente, estar diseñados para hacer frente a todos estos eventos que son negativos para el medio ambiente. Entonces, por eso hablábamos de hacer una investigación con las universidades, llegando incluso a hacer modelos hidráulicos. Yo recuerdo muy bien, en una época en Electroperú se planteó hacer un modelo hidráulico de una presa con purga de fondo, para que una vez al año o 2 veces al año se haga la purga y se permita el pase de los sedimentos.
Lamentablemente esas investigaciones no se han dado, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que resolver hacia el futuro. Porque si no lo hacemos, estamos generando dos eventos. Primero, que nuestras obras hidráulicas van a durar poco tiempo y el efecto ambiental hacia aguas abajo es realmente catastrófico. Porque el no paso de los sedimentos genera, como hemos dicho, erosión y genera un cambio en la vida del río aguas abajo. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que controlar. Y bueno, de hecho que vamos a, felizmente, como le decía, gran parte de nuestros embalses están en la zona andina, pero ya vienen los embalses que se van a construir en la Amazonía, tipo Inambari, tipo Paquitzapango, y ahí sí vamos a tener estos problemas serios de contaminación, que deberían ser ya evaluados desde ahora, no esperar a que se presenten cuando el embalse esté operando. Y justamente la preocupación viene por el lado de los nutrientes, ¿no? O sea, todos los embalses van a tener una entrada natural de nutrientes. Y esos nutrientes básicamente lo que traen es nitrógeno y fósforo. Y esos son los elementos que debemos estudiar porque son los que más adelante van a dar lugar a la formación de algas, a la eutrofización. ¿Mm? Y otros elementos como los minerales o los metales, que también son muy comunes en nuestras cuencas. Yo conversaba con un experto alemán y él me decía, felizmente, gran parte de nuestras cuencas tienen minerales, tienen metales. Y ellos nos permiten hacer un equilibrio, lograr un equilibrio de manera casi natural. Mientras que en unas tenemos gran cantidad de cobre, plomo, zinc, cadmio. En otras, como las cuencas del sur, tenemos problemas de arsénico, de boro, ¿no? Que tienen que ser controlados. O sea, este es otro elemento que va a entrar en el análisis. Y estamos hablando básicamente de embalses para almacenar agua. Cuando hablamos de presas para almacenar relaves, el tema es mucho más complejo. Es mucho más complejo, ¿no? Y además vamos a tener los famosos vertimientos, ¿no? Especialmente en zonas agrícolas. En nuestro país casi hay un control muy limitado sobre el uso de fertilizantes y detergentes. Y todo eso va al curso de agua y llega al embalse. Y van a ser los elementos que van a generar justamente este proceso de eutrofización. ¿No? Este es el proceso de eutrofización que se da por exceso de nutrientes. Y ese exceso de nutrientes lo que va a hacer es favorecer el crecimiento de algas. Las algas posteriormente van a entrar en un proceso de descomposición y van a dar lugar a malos olores, van a dar lugar a la generación de metano, ¿no? O también de ácido sulfídrico, los cuales no van a permitir la vida de flora y fauna en el embalse. Felizmente nosotros, como decíamos, tenemos zonas donde no hay mucho arrastre de material orgánico. Pero, como decíamos, ya vamos a empezar a construir embalses en la zona amazónica. Y ahí probablemente este problema va a ser, y fue uno de los que se observó en el caso de Inambari. Bueno, reseñando un poco los impactos durante la etapa de operación, ¿no?
El primero es el incremento del nivel de las capas freáticas en las zonas aguas arriba de la presa, porque tenemos un nivel de recarga mayor, ¿no? Que hasta ahora lo hemos sabido controlar en gran parte de nuestros embalses. Aunque nos comentaban de algunos embalses donde había problemas, como el caso, por ejemplo, del Fraile en Arequipa, ¿no? Que llegó a desestabilizar parte de la presa, ¿no? También la afectación que puede haber, y este es uno de los problemas más serios en el tema piscícola, los peces, ¿no? Normalmente en estos ríos, sobre todo los ríos de la zona andina, en la zona alta se produce la ovulación y luego las especies, tanto juveniles como adultas, bajan hacia la parte más baja de la cuenca para tomar alimento. Pero ¿qué pasa si yo pongo una barrera en la zona intermedia? O sea, definitivamente estoy afectando la migración, tanto hacia aguas abajo como hacia la parte alta. También, como decíamos, vamos a alterar estos patrones de migración. Es cierto que, como alguien me decía alguna vez, bueno, pues los peces encuentran una barrera y lo que harán es buscar otras vías, ¿no? O sea, eso en parte es cierto, pero la zona baja, sobre todo la zona que ya no tiene acceso, va a tener problemas serios. Por eso es que nosotros planteábamos que debíamos estudiar la construcción de esclusas que permitan que esta migración, ¿no?, se mantenga de manera normal. Yo leía el caso de una presa en Colorado, en Estados Unidos, que se construyó en los años 1920, 1930, que no tenían estas esclusas. Entonces, ¿qué hicieron para resolver el problema? Que en algún momento se estudió en Gallito Ciego. Pusieron una pluma, estas plumas que se utilizan para construcción, y ubicaron una poza aguas abajo de la presa. Entonces, los peces venían, ingresaban al envase, eran izados y se volcaban a la zona alta de las aguas arriba. En el Japón, ustedes saben, hay embalses que tienen un sistema es casi un ascensor dentro de la presa. O sea, cada cierto tiempo se abre y prácticamente los peces ingresan al ascensor, suben y están en la parte alta, ¿no? Indudablemente, todos estos sistemas tienen un costo. Cuando uno plantea construir una esclusa, no estamos hablando de costos menores, al 20 o 30% del costo de la presa, pero que en el futuro tendrán que tenerse en cuenta, porque si no vamos a tener problemas no solamente de carácter ambiental, sino social y político, ¿no? Porque los grupos que generalmente se oponen a los proyectos extractivos, productivos, van a tomar este tema como bandera, como fue el caso de Inambari, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que necesariamente tenemos que... En la etapa de operación, también nos preocupará el tema de las especies no nativas, caso de la trucha, por ejemplo. La trucha es una especie voraz que ha arrasado con todas las especies nativas. Por eso cuando hacíamos un estudio de impacto ambiental y alguien mencionaba la trucha, decíamos, pero bueno, estamos hablando de una especie que ha sido introducida. No es una especie nativa. O sea, ¿cómo debería ser el tratamiento? Pero ha pasado tanto tiempo que ya la trucha se ha convertido en una especie que tiene que ser considerada en los estudios de impacto ambiental. Entonces, este es uno de los temas. También debemos considerar la afectación a la calidad de vida de las personas, la población que depende de la actividad pesquera, ¿no? Igualmente,
los cambios en la dieta, porque entendemos que esto va a generar un cambio en la disponibilidad de especies piscícolas, aguas abajo. Y además, este aumento del riesgo de bioacumulación de mercurio en los pobladores. Y no solamente mercurio, sino los riesgos de contaminación por metano. Entonces, hay países en los cuales ya se ha visto algunas evidencias muy claras de estos eventos de contaminación. Más aún si nosotros somos un país minero, ¿no? Si tenemos nosotros justamente también esos elementos que van a intervenir. También, me olvidaba acá en del efecto barrera, que es uno de los aspectos más preocupantes, el efecto barrera, tanto para el ascenso o el descenso de los peces. Por eso decíamos, ¿qué hacemos para hacer frente a este impacto? Hoy día hay la tecnología de las esclusas, ¿no? Pero también alguien hablaba en algún momento de construir una especie de túnel bypass. En la zona, en algunas bocatomas, se construye un canalón con un bypass, a través del cual pueden circular los peces. Y a través del cual también vamos a determinar el caudal ecológico, ¿no? Y bueno, también el tema de la migración de zonas ribereñas a otras áreas, porque las especies piscícolas, al encontrar un cambio, también van a tener que generar ellos un cambio en su sistema de vida. Si más antes iban hacia la parte baja de la cuenca, ahora probablemente tendrán que entrar algunos afluentes del río, pero ya no hacia aguas abajo. Entonces hay un cambio. Igualmente vamos a tener riesgos, ¿no?, del incremento de diferentes enfermedades, la malaria, el dengue. Esto se va a hacer más evidente en los embalses que se construirán en la Amazonía. Incluso en la zona norte. Yo escuché algunas referencias de que en los embalses de Poechos, Tinajones, ¿no?, y Tinajones se habían presentado algunos casos de malaria y dengue próximos a la zona del embalse. Evidentemente hay una relación. Si hay contaminación en esas aguas, si hay eutrofización, vamos a tener estos riesgos, definitivamente. Y como habíamos mencionado, uno de los impactos más relevantes es el tema hidrológico, ¿no? Porque nosotros, al poner un cierre, estamos generando la acumulación del agua y la sobreelevación, ¿no?, lo que se conoce como el remanso hidráulico. Y esto va a generar un cambio en ese tramo del río, ¿no? Y sobre todo, si a eso le añadimos los factores de transporte de sedimentos, los factores de transporte de nutrientes, ¿no?, flora, fauna, definitivamente va a significar un impacto. Pero no solo eso, porque hacia aguas abajo estamos cambiando la frecuencia y la magnitud de los caudales, ¿no? Por eso hablábamos del caudal ecológico, ¿no? Uno de los primeros temas que mencionábamos y que debe ser debidamente estudiado es la deposición de los sedimentos en el embalse. Nuestros embalses son embalses que no permiten el paso, ¿no? No permiten el paso, como este caso, ¿no? Son embalses que están construidos, es un cierre, los sedimentos se van acumulando y llegan en algún momento a afectar el volumen muerto, ¿no? Pero la recomendación ahora es tener embalses de este tipo, embalses con purga de fondo, que nos permita
en cierta época del año, dejar pasar los sedimentos que se han acumulado en la cola del embalse. Este es un tema que es todavía materia de investigación. En el embalse, uno de los embalses que se construyó en Venezuela, con purga de fondo, cuando en algunas etapas abrían las compuertas, no se producía la erosión y la descarga del sedimento, porque el sedimento se había compactado en esta zona. Entonces, abríamos las compuertas y solamente salía agua con un poco de sedimento, pero no se lograba la limpieza total. Ese es uno de los temas que hay que resolver. En algunos casos, lo que se hace es aplicar agua a presión, ¿no? Pero todo eso ya significa un costo. Incluso alguien planteaba la alternativa de hacer un dragado de los sedimentos, que es un costo enorme. Entonces, definitivamente la alternativa más viable entendemos que va por el lado de las purgas de fondo. Ahora, no es tan simple plantear una purga de fondo en cualquier embalse. Va a depender de la pendiente, va a depender del caudal, va a depender del tipo de sedimento. ¿Qué pasa si nosotros tenemos sedimentos y también tenemos bolonería? No va a bastar con tener una compuerta acá para poder eliminar. Entonces, el tema realmente es complejo y pensamos que ya deberíamos empezar a investigar con las universidades, ¿no? Este es otro tema que también forma parte del impacto ambiental en el embalse, que es el tiempo de retención del agua en el embalse y su relación con la calidad del agua. Por lo general, nosotros vamos a tener el agua almacenada de 7 a 8 meses. Y en ese tiempo, definitivamente, puede haber un riesgo de deterioro ligado a la eutrofización. Felizmente, nosotros, como le digo, estamos en embalses que están ubicados mayormente en la zona andina y tenemos poco arrastre, sobre todo de materia orgánica. Y en muy pocos tenemos problemas de eutrofización. Hemos visto casos de eutrofización solo en los embalses como Poechos, ¿no? Tinajones, sobre todo Poechos. Poechos, ¿por qué? Porque este río que alimenta Poechos viene de la zona amazónica del Ecuador. Y viene no solamente con sedimentos, sino viene con materia orgánica, ¿no? Donde sí tenemos problemas nosotros es que nuestras aguas vienen con fertilizantes y con detergentes. Y eso es lo que sí afecta la calidad del agua. Por eso comentábamos antes de empezar la conferencia, ¿quién está haciendo el monitoreo sobre calidad ambiental en los embalses? Entendemos que la ANA lo va a hacer en el futuro. En este momento creo que OEFA hace un análisis muy puntual, ¿no? Pero requerimos que ese monitoreo sea mucho más detallado, con participación de las propias empresas encargadas de la operación de los embalses y con sistemas de telemetría. No entendemos por qué en esta época todavía no hemos recurrido con énfasis hacia la telemetría. La telemetría no es otra cosa que un sensor que nosotros ponemos en una sección determinada y ese sensor va a mandar una señal al satélite y luego va a rebotar a nuestra computadora en tiempo real y de manera permanente, las 24 horas del día. En este momento en muchas zonas hacemos un monitoreo en época húmeda y en época seca. 2 puntos al año, que no nos dicen nada de la problemática
que se está viviendo en el embalse. O sea, necesitamos tener sistemas de telemetría. Alguien preguntaría, pero eso es muy caro. No, era caro. Era caro. Hoy día son sistemas que están totalmente al alcance y si hablamos de un sensor más la estación para controlar, no pasamos de $10,000. ¿No? Que definitivamente, frente a la información que necesitamos, son montos que se pueden controlar. Y lo que tenemos que cuidar es lo que comentábamos acá. ¿No? Cuidar que este paso de un sistema lótico a un léntico, porque teníamos un río donde el agua escurría y de pronto hemos puesto un cierre y el agua ahora se está almacenando, ¿no? Estamos hablando de un sistema lacustre, léntico, ¿no? Que va a tener un comportamiento y una constitución totalmente distinta a la anterior. Eso tiene que ser debidamente investigado, evaluado y presentado en los estudios correspondientes. Ahora, la pregunta es, ¿y aguas abajo del embalse qué ocurre? ¿Mm? O sea, definitivamente cambia por completo el régimen hidrológico del río. ¿No? Si yo tenía un comportamiento de estas características, con el embalse voy a tener una cosa así. Bueno, exagerando, ¿no? Pero miren, estoy prácticamente cambiando el comportamiento de las máximas avenidas, porque esta agua de exceso se queda almacenada en el embalse. Y lo que estoy soltando es un caudal regulado. Y en algunos casos estoy soltando un caudal ecológico nada más. Entonces, definitivamente es un cambio importante que se da hacia aguas abajo. Y por eso nosotros pensamos que debería haber una discusión más amplia con el sector universitario, investigadores, la Autoridad Nacional del Agua, las empresas y de hecho el COPEC, que jugaría un papel clave para evaluar este tema. Leía yo un paper de un especialista español que decía que el caudal ecológico no debería ser un caudal mínimo permanente, sino que debería ser un caudal de modulación, O sea, que en el estiaje efectivamente tenga una relación, pero que también tenga una relación con las avenidas. Yo no puedo poner un caudal de estas características. O sea, debería ser un caudal modulado, que reduzco el caudal, pero no me voy a extremos en la época de avenidas. Y sobre eso todavía no tenemos una definición. La Autoridad Nacional del Agua ha emitido una norma en la que recomienda un procedimiento para estimar el caudal ecológico, que es el 10% o 15% del caudal medio mensual. Y en base a eso se determina el caudal ecológico que dejaríamos pasar. Hay otros métodos, como el método asturiano, ¿no? O los modelos, el IFIN, el PAPSHIN, que nos permiten también estimar un caudal ecológico. Pero siempre la preocupación va a ser, y definitivamente con ese caudal ecológico estaré atendiendo todo lo que el río tiene aguas abajo, siempre va a haber una preocupación. Conversaba yo alguna vez con un activista que se oponía a la minería, ¿no? Y yo le decía, pero mira, en el caso de la minería, si hay alguna descarga, hay contaminación, probablemente todavía hay la posibilidad de mantener la vida, de conservar la vida de la flora y fauna. Pero ¿qué pasa si yo te corto el agua?
sea, definitivamente no habría la posibilidad. O como alguien decía, mira, no te preocupes que en abril o en enero te abro la compuerta. Y el embalse está cerrado desde abril para adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante definir bien los alcances del caudal ecológico. Ahora, en muchos proyectos, cuando yo incorporo la variable de caudal ecológico, podría ser que llegue al nivel de cuán rentable es el proyecto, ¿no? Y por eso pensamos que con obras de regulación en la cabecera, como se hizo en un proyecto de DEGEL, tranquilamente podríamos cubrir con el caudal ecológico y con los intereses de la empresa, de generación, por ejemplo, generación de energía eléctrica. Entonces, el tema está en ver cómo abordamos la problemática. Y ahí están algunos de estos impactos que se darían hacia aguas abajo, ¿no? Este flujo estaría libre de sedimentos. O sea, si yo llego al embalse con un caudal que tiene sedimento, tiene agua y sedimentos, aguas abajo del embalse, voy a tener agua limpia. Y esa agua limpia tiene una gran capacidad erosiva, una mayor capacidad erosiva que si estuviera con sedimento. Y de hecho, eso va a generar una degradación del cauce, porque va a producir una mayor erosión. Eso se vio en Gallito Ciego, aguas abajo del embalse. Y además, esto se va a dar aguas abajo del embalse hasta su descarga al mar, ¿no? También vamos a tener un descenso de los niveles freáticos, porque ya no tengo los caudales que tenía antes. Ahora estoy trabajando con el caudal ecológico, nada más, ¿no? Y además, esto va a desestabilizar las orillas y el cauce del río. Todos estos impactos se han visto en el caso de Gallito Ciego, ¿no? Ya no llegaría el sedimento ni los nutrientes a la zona de inundación aguas abajo del embalse. Gran parte de los nutrientes vienen con los sedimentos. Por ejemplo, para la actividad agrícola, conviene que el agua que nosotros estamos captando para regar tenga sedimentos. Entonces, todo lo que vamos a tener, básicamente, es agua limpia. Y esto va a hacer que se produzca un cambio fluvio-morfológico del río, en cantidad de agua, en las características del curso de agua, ¿no? En el transporte de sedimentos, en la recarga de acuíferos y además, algo importante, en la estética del río. No pude traerles, pero yo tengo una foto del río Tulumayo, que es un río que en el estiaje tiene 40 metros cúbicos por segundo en el estiaje. Y ahí se construyó la central de Chimay, ¿no? O sea, tenemos la presa, tenemos la derivación y un tramo del río se quedaba seco. Y cuando ustedes ven la foto del cauce normal en ese tramo versus la foto ahora con el río seco, es deprimente. Porque además vino alguien que dijo, no te preocupes, yo te recomiendo una fórmula de caudal ecológico. Vas a soltar 4 metros cúbicos por segundo de 4 de la mañana a 8 de la mañana, todos los días. Esto sería algo que podríamos llamar que la cura resultó peor que la enfermedad, o la medicina peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo abro las compuertas a las 4 de la mañana y suelto 4 cubos durante 4 horas, lo que estoy haciendo es lavar el sedimento. Estoy lavando el sedimento. Lo que quedó fue un río con bolonería, con grava.
y nada de sedimento, porque el sedimento fue lavado. Entonces, todo eso tenemos que incorporarlo en nuestra evaluación ambiental. Y bueno, en la construcción y operación, como habíamos dicho, vamos a tener sobre todo un efecto sobre el cauce, un impacto sobre el cauce, sobre la fauna, sobre la flora y sobre las condiciones de la población, las condiciones de vida, que son los elementos que tendremos que abordar necesariamente, ¿no?, en el estudio de impacto ambiental. ¿No? Y definitivamente en la construcción tendremos problemas sobre todo de contaminación, ¿no?, aire, agua, suelo, ¿no? Y tendremos, como habíamos mencionado, problemas hacia aguas arriba y el riesgo de eutrofización, un exceso de nutrientes y la generación de algas. Esas algas entran en descomposición y tenemos automáticamente contaminación. Tenemos metano, ácido sulfídrico, y esto definitivamente en la zona, en los embalses que se están pensando para la zona de la Amazonía, es uno de los temas que hay que evaluar, ¿no? Y entendemos que fue uno de los temas que se planteó en Inambari, ¿no? En la zona inundada, ya hemos dicho, el tema de los sedimentos, ¿no?, el tema de el circuito o el itinerario que deberían seguir los peces, tanto hacia aguas abajo como hacia la parte alta, ¿no? Y lo que comentábamos, aguas abajo. Yo estoy soltando agua limpia con una alta capacidad erosiva, que afecta tanto la morfología, las condiciones del cauce, y afecta también a la agricultura, porque no hay sedimento. Es agua sin sedimento, con una baja cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, por eso decíamos, recomendamos tener sistemas de purga que permitan el paso de los sedimentos. Alguien me decía, pero es que eso cuesta mucho. En algún momento tendremos que hacer el balance para determinar qué es lo que más conviene. Es más, estoy casi seguro de que con el paso del tiempo, en los estudios de impacto ambiental van a ser cada vez más exigentes y nos van a obligar a tener que implementar estos componentes en cada una de nuestras presas. Y bueno, como conclusiones, de hecho, nuestro punto de partida es el concepto de desarrollo sostenible. Nosotros somos de los que creemos que un país megadiverso, tan rico en recursos naturales como nuestro país, no puede dejar de lado este mecanismo que es del desarrollo, que es justamente el acceso al agua. Para tener acceso al agua hay que tener mecanismos para almacenarlo, para captarlo, para conducirlo y para tratarlo, ¿no? Entonces, definitivamente está en esa dirección. O sea, no estamos diciendo en ningún momento que no se construyan los embalses. Lo que decimos es, construyamos los embalses, pero tengamos en cuenta el factor ambiental. Incorporemos la fiscalización, el control y logremos que sean elementos importantes para el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, justamente valorando y viendo el tema de los efectos ambientales que se producen en el embalse, aguas abajo, aguas arriba, en el entorno, ¿no? Y de hecho que esta capacidad de respuesta y recuperación del medio debería permitirnos hacia el futuro tener un desarrollo más sostenible, que es un poco lo que está pasando en algunos de los países vecinos, donde ya estos conceptos están plenamente incorporados, están en la normatividad, ¿no? Y eso nos permitirá, pues, tener una posición de avanzada
en la construcción y operación de embalses, ¿no? En concordancia con lo que ya se estila en otros países, ¿no? Como habíamos dicho, hay un efecto importante desde el punto de vista ambiental de los embalses. Eso no lo podemos negar, ¿no? Y conociendo el enorme valor, lo que esto significa para el desarrollo, lo que planteamos es implementemos las medidas de adecuación para que el embalse sea un elemento más que esté integrado al desarrollo sostenible y no sea una limitación. Entonces, que tendremos que hacer una inversión, una mayor inversión, seguramente. Y de hecho, cuando hablábamos de este proceso de desplazamiento de la gente y los posibles riesgos, también es un elemento que hay que incorporar. O sea, cuando tengamos áreas de inundación, tengamos que trasladar a poblaciones a otros lugares igualmente. O tengamos que cambiar zonas agrícolas por una zona que nos va a servir para almacenar el agua, ¿no? Y las cuencas, de hecho, representan un factor poderoso para la sostenibilidad como fuentes de energía y de comunicación. Sin embargo, ahí hay que añadirle una variable que ya en los últimos años se está incorporando con mucha más intensidad: el cambio climático. Que es lo que yo discutía el otro día con un colega. Yo le decía, si esta tendencia continúa, cada vez vamos a construir menos embalses. ¿Por qué? Porque no va a haber agua. Las proyecciones indican, si yo voy a construir embalses para agua, por ejemplo, para almacenar agua, que en los próximos 50 años la disponibilidad de agua en los Andes va a disminuir en 40%. O sea, así tenga una excelente presa, no voy a tener agua para almacenar. Entonces, ahí viene un poco la dicotomía y las oportunidades que tenemos en el Perú. Entonces, un colega me decía, bueno, nos iremos a la selva donde hay gran cantidad de agua. No. Las proyecciones del cambio climático dicen que toda la zona ecuatorial se va a convertir en una zona árida. O sea, ni siquiera en la selva vamos a tener agua. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está, desalinización de agua de mar. Y alguien me decía, y bueno, nuestras presas, bueno, le digo, desalinizaremos el agua y la tendremos que bombear a nuestras presas hasta los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, que ya se está haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la empresa Milpo desaliniza y bombea hasta los 1.800. El proyecto Tía María ha considerado que va a bombear hasta los 1.000 metros. Desaliniza y bombea. Entonces decíamos nosotros, hacia el largo plazo, cuando tengamos los efectos del cambio climático, probablemente tendremos muchas plantas desalinizadoras y la poca agua que tengamos en la cabecera de las cuencas servirá para las actividades que se dan en la parte alta. Pero de la cuenca media hasta la cuenca baja tendrá que ser con agua de mar desalinizada. Y en todos los frentes, cuando hablamos de agua, hay problemas. Escuchaba hace unos días una entrevista por la televisión de unos pobladores de San Bartolo. Ustedes saben que en San Bartolo se está construyendo la primera planta desalinizadora que está en el sur de Lima, ¿no? Y que fue alternativa a llevar agua desde el Rímac. Y correcto, porque llevar agua del Rímac a San Bartolo costaba $260 millones. Y la planta desalinizadora cuesta 100. O sea, definitivamente era la mejor alternativa. Incluso los pobladores tomaron la carretera y obligaron a que se haga el contrato con la empresa china o coreana para empezar la obra de la desalinizadora. Muy bien, han empezado, ya están a punto de inaugurarla
Y los pobladores ahora han salido a decir que están contaminando el océano. ¿Mm? Entonces, como alguien decía, pues ni chicha ni limonada, ¿no? ¿Cómo resolvemos el problema? No, que van a devolver la salmuera al mar y esa salmuera va a matar toda la biomasa. Nosotros en el caso tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto Tía María, donde vimos el tema de la desalinización y por último uno de los problemas pendientes fue el tema de la salmuera. Entonces se construyó, se propuso un emisor submarino para devolver la salmuera y se modeló, se simuló cuál sería la concentración de sal en el mar. Y esa concentración más o menos tenía un diámetro, un radio de unos 500 metros en el mar. O sea, teníamos el doble de concentración de sal en esa zona. Entonces alguien decía, ya ve, van a matar a los peces. Entonces un biólogo nos aclaró el tema, dijo, bueno, los peces tampoco pues, van a ser tontos de ingresar a una zona donde tienen un nivel de salinidad mayor. Ni bien ellos detecten eso, se van a un océano que es enorme, ¿no? O sea, definitivamente no encontramos un efecto directo que podría afectar. Por eso alguien me decía el otro día, nuestros embalses se van a quedar vacíos. No, porque aún en los peores momentos vamos a poder desalinizar y bombear el agua hasta nuestros embalses. O sea, definitivamente siempre vamos a tener que recurrir a los embalses, ¿no? Alguien también me mencionaba el hecho de que los incas ya desalinizaban el agua de mar, ¿no? Ellos hacían unas pozas en la zona de Chala, un poco más al sur por Camaná. El mar ingresaba en la noche y al día siguiente en esa poza le ponían las pencas de la tuna y del maguey y con eso le quitaban la sal y tenían agua potable. Entonces, definitivamente tenemos que hacer uso de la investigación que nos permita dar ese paso importante hacia el uso óptimo de nuestros recursos hídricos. Y finalmente, algunas recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones. Como decíamos, es primordial que haya un análisis completo de los recursos naturales y humanos de la región. O sea, yo no puedo venir y decir, mira, ¿sabes qué? Necesitas agua, así que no me reclames, si acá se va a construir la presa. No, tenemos que hacer un estudio integral que nos permita justamente hacer que la presa forme parte de nuestro desarrollo sostenible. Establecer un cinturón de salvaguarda en torno a la presa que atienda las necesidades inmediatas en cuanto a ecología y cuidado ambiental, en el cual incluso debería haber el famoso monitoreo participativo de la propia población. O sea, no solamente el Estado o la empresa, sino también la población. Y el tema de ser imparcial y drástico en cuanto a la aplicación de la legislación con respecto a los requerimientos o estándares técnicos ambientales. Por eso decíamos, si no tenemos estos requerimientos, no podemos ser drásticos. No podemos pedir, como alguien decía, peras al horno, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos es que haya una reglamentación, que la Autoridad Nacional del Agua, que el Ministerio del Ambiente, que las organizaciones empresariales, en este caso también el Comité Peruano de Grandes Presas, propongan. Conversaba con el jefe del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, y él me dice que ya hay una unidad que está trabajando este tema y que pronto van a proponer algunas medidas en la regulación que facilite la construcción, operación y cierre de los embalses, ¿no? Y además, algo importante, involucrar a la población, que es lo que generalmente no hacemos. O sea, la gente se entera cuando ya surgen los problemas. O sea, la idea es involucrarlos de tal manera que ellos conozcan los impactos, las consecuencias, y tomen las medidas de prevención
y el cuidado ambiental frente a los posibles riesgos, ¿no? O sea, que sean conscientes de lo que genera él. Yo recuerdo en el caso de Gallito Ciego, conversaba con algunos pobladores y me comentaban que después de la construcción del embalse, ¿no?, empezaron a muchos pobladores a sentir problemas bronquiales, porque la dirección del viento hacía que el agua evaporada vaya hacia el pueblo de Tembladera, que estaba en la cola del embalse. Y eso incrementó los problemas bronquiales, ¿no? Entonces, definitivamente, todos esos elementos tienen que ser evaluados en la etapa del estudio de impacto ambiental. Y tiene que comunicarse a la población, ¿no?, para que ellos participen de una manera libre, no de una manera directa, y consideren al embalse como parte de su elemento básico para el desarrollo. Y que no ocurra como en Inambari, que los cocaleros se oponían, los mineros informales también, y por último lograron pues que también algunos sectores políticos se opongan al proyecto, ¿no? Entonces, como decíamos, definitivamente este es un tema muy interesante, ¿no? Nosotros pensamos que el desarrollo sostenible de nuestro país nos debe permitir abordar estos temas con los instrumentos correspondientes, en las instancias correspondientes, y lograr que los proyectos sean sostenibles, ¿no? O sea, no tener proyectos que arreglan un problema y generan 5 más, ¿no? Entonces, lo que queremos es que sean elementos sostenibles y que nos permitan justamente ir hacia el desarrollo integral que buscamos en nuestro país, siendo un país tan rico y mega diverso como el nuestro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo, algún añadido. Adelante. Sí, le agradezco por su pregunta. En realidad, mire, somos un país bendito que tiene todo, tiene una gran cantidad de energía hidráulica, ¿no? Ahora estamos agotando nuestra energía térmica, del gas, ¿no? Pero tenemos ahí un enorme potencial de energía hidráulica, ¿no? Creo que no explotamos ni el 3% del potencial hidráulico que tenemos. O sea, definitivamente sí tenemos los elementos. O sea, aún para el tema de energía podemos asumir, ¿no? Por ejemplo, en países como Chile, cuando empezó la crisis de la energía, ellos no tenían alternativa, ¿no? Y hoy día ya lo están supliendo comprando gas de otros países, especialmente el nuestro, ¿no? Pero definitivamente nosotros sí tenemos energía, ¿no? Y en base a eso podemos implementar en el futuro estos proyectos. A ello debemos añadir que cada vez más los costos de generación de energía se van optimizando, ¿no? Miren ustedes, en estos dos proyectos que le digo, el proyecto Cerro Lindo de Milpo y Tía María, haciendo el análisis económico, salía más rentable hacer el tratamiento del agua, desalinizarla y bombearla, ¿no? O sea, por eso decíamos, hay que estudiar qué implicancias tendría, por ejemplo, bombear hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar.
porque va a llegar el momento en que la crisis del agua va a ser muy grande, sobre todo por el agua potable, ¿no? Pero, uh-huh. No le entendí. Hay un... ¿Ya? Sí. Uh-huh. Claro. No, evidentemente, en hidráulica es uno de los sectores en el Perú donde más hemos avanzado en el tema de modelamiento, ¿no? No sé si muchos de ustedes seguramente han visitado el laboratorio de hidráulica, donde se hacen modelos físicos, además de los modelos matemáticos, para simular, ¿no?, un efecto en alguna obra hidráulica, especialmente en las presas, ¿no? Cuando nosotros estuvimos estudiando la presa de Chagua y de Cañón del Pato, hicimos unos modelos físicos en el laboratorio de hidráulica para ver cuál podría ser el efecto del manejo de la operación de las compuertas, para definir con qué frecuencia se aperturarían las compuertas y además para saber cuál sería la concentración de sedimentos que van a salir hacia aguas abajo. O sea, necesariamente tendría que haber un modelamiento, ¿no? No puede ser un proceso en el que digo, bueno, en abril todos los años, el 1 de abril abro las compuertas. No, tenemos que hacer un modelamiento y en base a las condiciones meteorológicas, los problemas de carácter ambiental, los temas operativos ligados al uso del agua que tienen que ser concordados. Y en base a eso determinaríamos un sistema de purga. Ahora, usted mencionaba que el caudal ecológico. El caudal ecológico básicamente lo que nos da es agua. Nos da un caudal mínimo para mantener la flora y fauna. Pero en ese caudal ecológico no están pasando los sedimentos. O sea, es agua limpia que yo estoy soltando, ¿no? O sea, efectivamente va a atender algunos de los requerimientos de flora y fauna y de la población y estéticos, pero el caudal ecológico no lleva sedimento. Y el problema acá es el manejo del sedimento. Ahora, cuando hablamos de sedimentos hay dos temas. Uno es este elemento que se queda en el vaso, ¿no?, y que va a afectar el volumen muerto. Y lo otro es qué está pasando aguas abajo, o sea, qué requiere el río aguas abajo. Y el río normalmente tenía un caudal con un porcentaje de sedimento. Y hoy día yo le he puesto una barrera y solamente le estoy entregando agua limpia. Y no solamente agua en la misma proporción que había normalmente, sino le estoy dando un caudal ecológico. Entonces, esos son los temas que hay que conciliar definitivamente. Muy bien. Ah.
Bueno, agradecemos al ingeniero por su exposición en este día. Indudablemente que el problema del medio ambiente es un problema muy grave a nivel mundial. Y el medio ambiente no solamente es el problema de cómo cambian las condiciones de los ríos, cómo se colmatan los reservorios, cómo cambian la calidad de las aguas y una serie de factores, etcétera. En el ICOL, o sea, en la Comisión Internacional de Grandes Presas, hay 25 grupos de trabajo en los diversos campos que abarcan toda esta problemática. El medio ambiente, como digo, hoy día está de moda. Y sobre todo hay mucha gente con ya experiencia avanzada. Lo único que yo he criticado, porque yo soy miembro del Comité de Entarquinamiento de Reservorios del ICOL, es de que se estén repitiendo experiencias que ya tuvieron su investigación y su éxito hace 20, 30, 50 años. Y entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos luchando contra, en forma, digamos, no muy ordenada. Pero para los que tienen preocupación por este tema, acá en la biblioteca, en el último congreso hemos tratado bastante de estos temas y hay trabajos muy interesantes de gente que está decididamente involucrado en los problemas que tienen en sus países desarrollados con mucho dinero y que puede darse el lujo de gastar mucha plata en investigación. La recomendación que yo hago a todos ustedes es que se involucren un poco más. La recomendación que yo les hago es que algún día pueden llegar a algunos de ustedes a ser dirigentes y es que no descontinúen los programas de investigaciones. El ingeniero mencionó varias veces nuestro gran potencial amazónico. El año 70 nosotros comenzamos a estudiar el Ucayali con la idea de después desarrollar Marañón, Guayaga y Madre de Dios. Se instalaron campamentos y su función fundamental era la investigación de los efectos que podrían traer las grandes presas al medio ambiente. Por una parte, hubo el problema del terrorismo. Por otra parte, hubo, parece, no buena voluntad de los políticos de empujar esos temas que los ven muy lejos. Pero cuando trabajamos una presa, estamos trabajando en investigación de cosas que vamos a hacer no mañana, sino dentro de 20, 30, 40 años. Y son 20, 30, 40 años que deberíamos estar investigando y ganando el tiempo. En un país tan maravilloso como el nuestro, como digo, como dice el ingeniero, cada día la costa será más seca. ¿Por qué? Porque simplemente, si bien el volumen de agua que está cayendo no ha cambiado mucho, pero sí el tipo de precipitación que se produce es diferente. Ahora la nieve o el granizo caen a alturas superiores. Los glaciares se retiran y los estiajes, consecuentemente, que se alimentaban de las aguas de los nevados, hoy día son más estrictos. Hay muchas poblaciones que ya están atacando ese problema y construyendo pequeñas presas, pero no en forma ordenada y planificada. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el COPEG. O sea, estamos desarrollando cursos de diseño de presas, hemos desarrollado un curso de presas de relaves que lo vamos a repetir en el mes de marzo. Vamos a hacer un curso el próximo año sobre diseño de estructuras hidráulicas y todo con la idea de involucrarlos quizá a un nivel un poquito superior al que posiblemente tuvieron en la universidad, ¿no? La universidad son los cursos básicos y aquí estamos tratando de introducir o transmitir las experiencias que se tienen a nivel mundial.
Los invitamos a todos ustedes a participar, a inscribirse, a ayudarnos en esta tarea. Es una tarea que venimos desarrollándola hace muchos años, pero con poco éxito real. Perú ha avanzado, pero no con la suficiente fuerza. Mencionaba este problema de los sedimentos, pero también tenemos en el Perú un problema muy grave que es la naturaleza. Y quería solamente mencionarlo, ¿no? En el año 74 tuvimos un gran derrumbe, 1.500 millones de metros cúbicos, de una quebrada lateral Mantaro que se llamó Guajoto, o Guajoto. El Guajoto, hoy día, el punto mínimo del embalse es de casi, fue en esa época, el momento del derrumbe, 200 metros. El año pasado fui a hacer una visita y está en 70 metros. Pero ha producido una cosa interesante. Aguas abajo existe una zona plana, que es la zona por donde uno se deriva hacia Ayacucho, y con el volumen de material que cayó del Guajoto, la gradiente del río ha aumentado. Por otro lado, el Mantaro sigue haciendo su descarga, más o menos 5 millones de metros cúbicos de material por año, y entonces entre el Guajoto y Tablachaca, el terreno se ha rellenado, o sea, se mantiene, y se mantiene, digamos, así. ¿Por qué? Porque no hay gradiente suficiente para limpiar. ¿Es un problema? Yo no creo que sea un problema, pero sí tener presente estas cosas. No solamente pensar que el agua limpia va a limpiar, sino que también el agua sucia tiene sus bemoles, o sea, el agua con mucho sedimento. Como noticia nomás, se está volviendo a trabajar los túneles de desvío que toman agua casi en la cola del embalse, almacenan el sedimento y lo transportan hacia aguas abajo, además de las compuertas de fondo que indicó el ingeniero. Bueno, pero eso solamente se aplica en las presas de concreto hoy día, y posiblemente se podrán en futuro aplicar también a las presas de material suelto. Para el próximo año esperamos tener un programa nutrido de conferencias y cursos. Como les digo, comenzamos con el diseño de presas de relaves en el mes de marzo. Marzo. El Congreso, aquí me está haciendo recordar el ingeniero Miguel Latorre, para el mes de noviembre, están invitados todos, es un congreso del Comité Peruano de Grandes Presas, donde vamos a ver todo este tipo de problemas asociados con la Asociación Geotécnica Peruana, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un congreso interesante y están todos cordialmente invitados. Creo que se van a poder sacar mucho provecho a esa reunión. Y no me queda más que desearles unas felices fiestas y agradecerles por habernos acompañado este año en nuestras conferencias aquí en el colegio, que espero hayan sido de vuestro agrado y le hayan sacado el máximo de provecho. Muy agradecido a todos.